Las autoridades habían descubierto que el dueño del celular, donde se había realizado la llamada extorsiva al padre de Nicolás, era de alguien llamado Ricardo Jaimes Garavito. Esto, aunque no probaba que él fuera el secuestrador, debían encontrarlo. Establezco unas direcciones y tomo la decisión de solicitar a la Fiscalía que estudie la posibilidad de interceptar el número de esta persona, el número que ha registrado ante las entidades de tránsito. La Fiscalía lo ve viable y logramos interceptarlo. Una vez ubican la casa de Ricardo, las autoridades se percatan que este hombre tiene 2 vehículos que utiliza para movilizarse. Tiene unos vehículos de propiedad. Entre los vehículos había una minivan. Se desempeñaba como distribuidor de productos de una empresa de comestibles entre Lebrija y Girón. Y también hallé que tenía una motocicleta color verde. Rápidamente el intendente Spitia verifica los recorridos de ambos vehículos. Traté de verificar si para la fecha de ocurrencia de los hechos, en el peaje de Lebrija, los vehículos de Ricardo Jaimes habían transitado por allí, pero realmente esa actividad no me dio resultado. Las autoridades no habían logrado determinar si Ricardo era o no la persona que estaba detrás del secuestro. Pero mientras el seguimiento de este hombre arrojaba algún dato importante, la familia de Nicolás vivía un verdadero infierno. Pues ya habían pasado 2 días después de la última llamada, donde el secuestrador había exigido la suma de 120 millones por la libertad de Nicolás. Así que la espera se hacía eterna. Eso era algo absurdo, eso era algo de locos. Carlitos empezó a ir en su momento a buscar cómo reunía plata, vendiendo lo poco, mucho tenía, las motos de Nico, el carro, saliendo como lo que estaba ahí más a la mano para ver si se recogía algún dinero y poder pagar ese rescate. Sus esfuerzos eran nulos, pues habían podido reunir solo 25 millones de la suma que había exigido el secuestrador. Estaban lejos de llegar a este monto. Pero esa tarde se acabaría la espera. Y el 22 de agosto recibieron una nueva llamada. Esta es una parte de la conversación real entre Carlos y su victimario. ¿Ustedes por qué me eligieron a mí, mano? Donde yo no tengo y no deudas. Y yo me gano esos mínimos, mano. Yo manejo un camión. Pero ahora se lo voy a colocar en sus manos, porque de aquí en adelante lo que le pase a su hijo, si él se muere, es por culpa suya, por su negligencia y por no cumplir con la palabra. El secuestrador puso un ultimátum. Según él, si no pagaban la suma exigida, Nicolás asumiría las consecuencias. Yo en un viaje le dije, mano, es que yo no tengo plata, Dios mío, lo único que le debo es a los bancos. Yo iba a todos los bancos a que me presten plata y nadie me presta porque el sueldo mío no da para un préstamo de plata. ¿Yo qué más hacía? Pues toda la familia bregando a buscar por ahí plata para ver qué hacíamos, pero no se podía hacer nada. 2 horas más tarde volvió a tomar contacto con el padre de Nicolás. Esta vez al parecer quería negociar. Después se bajaron a 80 millones. Tan solo habían pasado 4 días desde el día en que Nicolás fue secuestrado y aún no habían obtenido una prueba de vida. Así que Carlos, cuando recibió la llamada, hizo una petición al secuestrador, siguiendo los lineamientos del Gaula, quienes estaban interceptando desde el primer momento estas llamadas extorsivas. Yo le dije, no, yo quiero hablar con mi hijo. Si no hablo con mi hijo, ¿yo cómo le voy a entregar plata sin saber si él está muerto o está vivo? ¿Qué pasa con él? Yo quisiera que me pasara a mi hijo. Yo quiero que me pase a mi hijo para saber, hermano, porque eso es una angustia, esto es terrible, hermano. Ese día el secuestrador colgó sin decir nada, pero sin saber dejó una huella. Pues la llamada fue hecha desde otro número de celular, el cual era evidente que iba a ser analizado. Conocimos a través del espectro que esa llamada había sido generada en otro sector de Girón, diferente a donde habían registrado las primeras llamadas y al lugar de ubicación de la casa de Ricardo, pero era en el mismo municipio. Puede ser que este tipo esté ubicándose en otro lugar para evitar sospechas, pero está utilizando ese teléfono. Teléfono que siguió siendo utilizado posterior a la llamada extorsiva, para la sorpresa de las autoridades, lo que les permitió establecer una ubicación exacta. Según las autoridades,
autoridades, la llamada extorsiva se había realizado desde esta tienda ubicada en Girón, pero debían saber quién había realizado esta llamada extorsiva, pues posiblemente él sabía el paradero de Nicolás Ayala. Pudimos llegar a la tienda después de varios días. Le preguntamos a la señora que atendía ese lugar si ese teléfono era propiedad de ella. Nos manifiesta que evidentemente sí, que ella vende minutos. Según la dueña de la tienda, ella no sabía la identidad de la persona a quien había realizado esa llamada. Sin embargo, debían identificarlo rápidamente. Lo primero que tenían que hacer era buscar los videos de cámaras de seguridad cercanos a la tienda. Pero mientras se hacía dicha diligencia, Carlos, el padre de Nicolás, recibía por primera vez una prueba de supervivencia de su hijo. Mandaron un video donde él decía, papá, consiga la plata, no me deje matar, papá. Este fue el video original, enviado por el secuestrador desde WhatsApp el 28 de agosto del año 2020, sobre las 10 de la noche. Hola, papá. Papá, que por favor me saque aquí. Yo le ruego a usted que me saque aquí. No me deje morir aquí, papá. Que ellos ya saben y lo tienen virado ustedes. Si están con la policía, que están con el Gaula, todo eso. Por favor, papá, sáqueme de aquí. Yo no me quiero morir acá, papá. No, los videos eran de tortura. Que si no le entregaron la plata, pues los mataban. Un video que los dejó sin aliento. Nicolás lucía triste y cabizbajo. Aparentemente se encontraba en un lugar boscoso, rodeado de maleza, un detalle importante para los investigadores, quienes también pidieron analizar el número de WhatsApp de donde había sido enviada esta única prueba de supervivencia. Pero mientras esto daba fruto, al día siguiente recibieron unos videos cercanos a la tienda, de donde se había originado la última llamada extorsiva. Logramos establecer el día y observamos a la persona que hace la llamada. Queda claramente en un video. La imagen era de un hombre de contextura delgada, quien llegó al lugar caminando y quien vestía una camiseta azul de un equipo de fútbol. Observamos que esta persona llega a ese sitio, pero previamente 2-3 cuadras había dejado su motocicleta parqueada y camina hasta la tienda. Es decir, esta persona tenía conocimiento que no podía dejar mucha evidencia. Deja su moto abandonada, llega al lugar, hace la llamada, camina sin darse cuenta que hay cámaras, tripula la moto y se va. Sin embargo, un detalle de la moto les llamó la atención. En el video se observa que hay una motocicleta color verde, es un verde particular, un verde limón que no se ve mucho en las motocicletas. Recuerdan que Ricardo Jaimes, el único sospechoso que tenían las autoridades hasta ese momento, tenía una moto con las mismas características. Me llevó a concluir que de pronto sí se trataba de Ricardo. Así que el siguiente paso era trazar el recorrido de la moto desde Girón hasta Lebrija. Hacemos toda la reconstrucción, analizar las cámaras del barrio donde reside Ricardo. ¿Será que una cámara de seguridad comprobaría la hipótesis de las autoridades? Y observamos cómo la misma moto, la persona que viste la misma camiseta que está haciendo la llamada extorsiva, llega al barrio, llega en la misma motocicleta e ingresa a la casa. Ese día establecimos que la persona que estaba haciendo las llamadas, que se denominaba el comandante Joaco, era Ricardo Jaimes Garavito. Aunque ya tenían la ubicación del presunto secuestrador, no lo podían capturar aún, pues según ellos no querían poner en riesgo la vida de Nicolás, de quien se desconocía su paradero, y quien podría dar información era Ricardo. Ahora nuestra labor se encaminaba era a saber Ricardo qué movimientos hacía. Nosotros tomamos en renta una casa y estuvimos vigilándolo a él todo el tiempo. Él hacía las llamadas, entonces tendría que haber otra persona u otras personas que estaban custodiando al secuestrado y no estaban en el mismo lugar de residencia de Ricardo. Llama un dato la atención y es conocer quién más está con él vinculado al secuestro. Mientras lo averiguaban y las interceptaciones de Ricardo les daba alguna pista, Carlos, el papá de Nicolás, volvió a recibir otra llamada. Esto ocurrió el 1 de septiembre del año 2020. En este momento yo le había dado la palabra a su hijo de que yo me iba a responsabilizar por él para que no le sucediera nada malo. Yo le dije, no, yo quiero hablar con mi hijo. Si no hablo con mi hijo, ¿yo cómo le voy a entregar plata sin saber si él está muerto, está vivo, qué pasa con él? Nuevamente Carlos pidió hablar con su hijo. Yo le dije, mira, hermano, si usted no me deja hablar con mi hijo, yo no le entrego ni un peso. Sin embargo, en ese momento Carlos no tuvo respuesta, sino al día siguiente, el 2 de septiembre. 15 días después,
del secuestro de Nicolás. Yo quiero estar con ustedes, perdónenme por no ser el hijo perfecto. Pero por favor, tienen que hacer lo que ellos les digan, porque si no a mí me van a matar. Y así, sin poder hacer nada, Carlos y su familia seguían dependiendo de un hombre, quien continuaba con sus amenazas. Y otra cosa, cada vez que usted esté tragando un pedazo de pan, o sea, lo que se esté comiendo, se tendrá que acordar que está tragando la vida de su hijo. La espera se hacía eterna. Creo que es de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano, tener un ser secuestrado, sin saber por qué su merced le sirve el desayuno y usted no quiere comer. ¿Por qué voy a comer si él puede tener hambre ahorita? Es cruel. Mire, un secuestro es lo más cruel que le puede pasar a un ser humano. Es horrible. Un calvario que se intensificaba con el pasar de los días, pues después de ese 2 de septiembre no volvieron a recibir una llamada ni nada por parte del secuestrador, quien ya estaba plenamente identificado por las autoridades, quienes decidieron revelar su identidad rápidamente. Decidimos hablar con la familia. Queremos que él observe a esa persona y nos diga si la conoce. Le mencionamos el nombre. Ricardo Jaimes Garavito. Dije, pero yo, ¿por qué ese man secuestró a mi hijo? Si es que nos conocen, no tenía plata, ¿no? ¿Por qué secuestraba si lo conocían a uno? Le confirmamos con la fotografía y don Carlos dice que sí, que es la misma persona y que él lo conoce claramente y que tiene una historia muy cercana. ¿Qué dice don Carlos? Que años atrás, cuando Nicolás apenas tenía entre 8 y 10 años aproximadamente, él tiene otra casa en Lebrija, una casa de 2 plantas, y que él una de esas plantas la tenía arrendada a una mujer que su nombre era Janet Jaimes, que es hermana de Ricardo Jaimes. Y Ricardo en ocasiones llegaba a esa casa a dormir y ahí era donde lo conocía. Sin embargo, no fue el único detalle que reveló Carlos, el padre de Nicolás. Manifiesta don Carlos que Janet tenía un hijo de la misma edad de Nicolás que se llama Yesid, que habían jugado de hecho de niños. Según las autoridades, esta vivienda ubicada en el barrio María Paz, en Lebrija, fue la que don Carlos le rentó por varios años a la familia de Yesid. Aquí comenzó la amistad entre ambos. Salían a montar cicla, Nico le preparaba comida, Nico pues muchas veces lo que yo decía, ese contexto familiar, lo llevaba a su casa, le prestaba sus juguetes, le prestaba su cicla. Entonces fue como esa parte que yo decía, hay algo de este niño que no me cuadra, nunca, desde pequeña, nunca quise relacionarme con él. ¿Era posible que este amigo de infancia tuviera algo que ver con el secuestro de Nicolás? Las autoridades lo averiguarían. Empezamos a indagar sobre Yesid, conocimos un teléfono, pero Yesid nunca utilizaba ese teléfono. El teléfono de Yesid había cambiado su comportamiento hasta el día de la ocurrencia de los hechos. Antes de esto, normal, un teléfono que funcionaba normalmente. Detalle que llamó la atención de los investigadores. Los registros de la línea de Yesid nos permitieron establecer que días antes del secuestro él había hecho un recorrido desde Barbosa hacia la ciudad de Bucaramanga y había llegado a Lebrija. Nos permitió concluir que posiblemente había llegado a Lebrija a reunirse con Ricardo y que posiblemente Yesid era la persona que le estaba ayudando o que era el coautor del secuestro con Ricardo. Para las autoridades, Yesid había participado en el secuestro de su amigo de infancia, Nicolás Ayala, pero debían probar su sospecha. Sin embargo, no tardarían en descubrir un detalle valioso de una de las llamadas extorsivas que se habían realizado previamente a la familia. Uno de los teléfonos que había sido utilizado para hacer una llamada extorsiva a la familia, posteriormente colocó otro número y ese número tenía cuenta de WhatsApp. Con la fotografía que aparecía en WhatsApp, solicitamos a un perito en arte forense construir el análisis morfológico y morfocromático. Es decir, analizarían la imagen de la cédula de Yesid con la imagen que aparecía en el WhatsApp para confirmar si era o no la misma persona. Aquí puntualmente, ¿qué características tenía similares para que este dato pues fuera comprobado? Encontró que tenían la misma forma de sus orejas, tenían un lunar en la cara, en la parte izquierda, arriba de la boca, una cicatriz que tenía en una ceja. Análisis que llevó a las autoridades a concluir que tanto el tío como el sobrino habían planeado, habían ejecutado y buscaban beneficiarse del dinero que iban a obtener de la extorsión que le hacían a la familia de Carlos Ayala Carlos. No había duda, según las autoridades estaban frente a los 2 responsables del secuestro de Nicolás Ayala. Así que con estas evidencias,
El 15 de octubre del año 2020 solicitaron orden de captura en contra de Ricardo Jaimes Garavito y Yesid Sanabria Jaimes, la cual se hizo efectiva ese mismo día sobre las 5 de la tarde.